diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. Escondida está mi vida en Dios, y en sus heridas estoy yo hoy. Su costado es mi protección, mi vida en Dios está muy bien. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar. Buenos días, les saluda a su amigo y seguidor, Pastor Javier Chaires Martínez. Reciban un afectuoso saludo desde la ciudad de Santa Catarina. Gracias por sintonizar en esta mañana Radio Visión Cristiana en su programa Predicando a las Naciones, un programa diseñado para bendecir a su familia, compartir la buena palabra de Dios y brindarle un mensaje de paz, esperanza y bendición para usted y todo aquel que necesite este consejo de Dios. Si gusta contactarse con nosotros, le informamos a través de WhatsApp 811-555-9932 y teléfonos de cabina 1937-4823 y 15-22-3508. Le repito, el WhatsApp 811-555-9932 y teléfonos de cabina 19-37-4823 y 15-22-3508. Con mucho gusto le atenderemos. Quisiéramos iniciar este programa, este tiempo, con una oración pidiendo a nuestro Dios por aquellas personas que están pasando un tiempo difícil, una crisis espiritual, emocional, moral o física en cualquiera de las diferentes áreas. Les invito a que haga conmigo esta oración al Señor. Mi buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por a todo aquel Dios que en esta mañana tiene la oportunidad de escuchar por este medio, Dios, tu palabra, tu consejo. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé una buena dirección, que toques el corazón de aquel que en esta mañana necesita, y tu buena palabra, Dios, tu buen Espíritu, cumpla tu propósito en nuestras vidas. Te pido por aquel que en esta mañana está sintonizando este programa, que no es una casualidad, Dios, sino es un propósito tuyo, a través del cual tú deseas bendecir y deseas, Dios, transformar y hacer una visita, Dios, en el corazón de toda persona que en esta mañana está pasando por un tiempo difícil, por un tiempo de crisis, pero tu presencia y tu misericordia en esta mañana, Dios, creemos que es mejor que la vida. Pedimos que escuches nuestra oración y tu palabra llegue a los corazones que hoy necesitan este buen consejo. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, en esta mañana, antes de pasar a nuestro tema titulado Cuando Dios te lleva al extremo para hacer de tu vida una bendición. Mientras usted se prepara para escuchar este tiempo de la palabra de Dios, que creemos que será un tiempo de bendición, de edificación y de esperanza para su corazón, le informamos nuestras actividades. La Iglesia Cristiana Familia y Vida está ubicada aquí en la ciudad de Santa Catarina, Nuevo León, con dirección en la calle Valle de la Paz, número 230, cruz con la calle Santa Catarina, en la colonia Lomas del Poniente. Con las siguientes actividades: martes 8 de la noche tenemos tiempo de oración, donde estamos intercediendo por nuestra ciudad y por nuestro país. Miércoles 7:30, discipulado básico sobre la vida cristiana. Sábado 6 de la tarde, reunión de jóvenes. Y los domingos contamos con 2 servicios, a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, son reuniones generales. Estaremos compartiendo nuevamente con usted la información de nuestras actividades antes de finalizar con nuestro programa. Bien, hoy pasemos a nuestro tema que Dios nos otorga en esta mañana.
y está basado en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 21, verso 1 al verso 4. Y el tema que hoy estaremos compartiendo es cuando Dios te lleva al extremo para hacer con tu vida o de tu vida una bendición. Dice la palabra del Señor en San Lucas capítulo 21, verso 1 al 4. Dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos se echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Pensemos en esta mañana, ubiquemos la historia de esta mujer en el proceso de Dios. Cuando Dios busca llevarnos al extremo de la vida a fin de cumplir su propósito y a fin de que nuestra vida se convierta en bendición, podremos pasar por diferentes crisis, diferentes etapas. Sin embargo, Dios está llevando el control de nuestras vidas, como vemos el caso de esta mujer en esta mañana a través de la Biblia. Esa mujer en ese momento, sus pensamientos eran complicados, sus sentimientos y en consecuencia su forma de actuar estaba llevándole a situaciones bastante difíciles. Sin embargo, el control de Dios, la presencia de Dios, el propósito de Dios estaba llevándose a cabo sobre esa mujer. Nuestro texto dice en el verso 2: vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Podemos pensar en esta mañana cómo era la condición de vida de esta mujer. Dice que era una mujer viuda. Eso representaba una etapa o un estado de vida complicado. Aparte de esto, no era solamente una mujer pobre, dice era muy pobre. Es decir, aquí es donde empieza a considerarse los extremos a donde Dios quiere llevarnos a fin de que nuestra vida sea bendecida y a fin de que podamos bendecir al Señor. Quizás en el proceso no entendemos, pensamos, sentimos y creemos que la vida ha llegado a su final. Sin embargo, cuando Dios se ha propuesto en nuestras vidas llevarnos al extremo, Dios tiene el cuidado, Dios tiene la observación en cada paso que damos, e indudablemente la presencia de Dios estará trabajando en cada momento de la vida. Sin embargo, Dios en su propósito en ocasiones quiere llevarnos al extremo. Yo no sé si en esta mañana estás pasando por alguna situación donde sientes que tu vida va de una caída libre, de una caída sin fondo, a una situación demasiado extrema, donde sientes que todo está perdido, o piensas que todo está perdido, o consideras en tu vida las realidades que indudablemente aquí se presentan, las realidades donde aparentemente todo se perdió. Sin embargo, Dios nos lleva a un extremo. Cuando Dios nos lleva a una crisis, llámese emocional, llámese social, espiritual, o en cualquiera de las áreas que se presenten en la vida, nos damos cuenta, como nos dice la Biblia de esta mujer tenía pensamientos, lógicamente venían ideas a su vida, y los pensamientos estaban provocando en ella sentimientos confusos, y en consecuencia su accionar estaba siendo diferente a lo que años antes o tiempo antes había sido, porque podemos considerarlo de esa manera. Un pensamiento que llega a nuestras vidas produce un sentimiento, trae como consecuencia un sentimiento, y un sentimiento una acción. Nosotros en la vida, de pronto, cuando estamos pasando por alguna situación difícil, pensamos, buscamos, se nos va el sueño y tantos pensamientos que llegan a nuestra mente, de tal manera que el pensamiento que hoy tenemos producirá en nosotros un sentimiento, llegará al corazón, y los sentimientos empezarán a tener un cambio, nuestros sentimientos empezarán a ser afectados, y en consecuencia las acciones de nuestra vida van a tener una reacción lógica, una reacción natural, porque un pensamiento produce un sentimiento y en consecuencia se produce una acción en la vida. Bien, esta mujer
no permitió que las circunstancias afectaran su fe, su comunión con Dios y mucho menos su compromiso. Encontramos en la Biblia que dice: si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esa mujer cumplió al pie de la letra esta situación, porque a pesar de que estaba pasando por situaciones difíciles, sus circunstancias, ella mantenía algo muy precioso llamado fe. Pues dice la Biblia que la fe es más precioso que el oro. Había perdido muchas cosas, era pobre, muy pobre, era viuda, y entonces sus circunstancias eran por demás difíciles. Sin embargo, había algo precioso en ella. No había perdido su fe, que es más preciosa que el oro, y mucho menos su comunión con Dios. Esa mujer, en lugar de esconderse en un rincón a llorar, a lamentarse por la vida, sacó fuerzas de su debilidad, y su compromiso con Dios fue firme, porque la palabra de Dios dice: si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Creo que no podemos entender qué es lo poco, no podemos tampoco entender qué es lo mucho. Quizás de pronto pensamos que lo que estamos haciendo es mucho, cuando en realidad es algo, ante los ojos de Dios, poco lo que estamos haciendo. Y al contrario, cuando sentimos que en la vida estamos haciendo nada o muy poco para Dios, pero Dios está haciendo algo en nosotros, entonces ahí lo consideramos, entendemos, eso es lo mucho. No lo que yo hago, sino lo que Dios hace en mí. La acción de esa mujer, el proceso donde Dios le lleva, es un cambio brusco, un cambio difícil en su historia, porque de pronto dice: esa mujer se presenta como una mujer viuda, como una mujer muy pobre, y que financieramente solamente tenía dos pequeñas monedas de cobre. Eran unas monedas judías de un valor demasiado mínimo. Estas monedas eran lo último en cuanto a valor. Realmente no tenían mucha importancia. Eran monedas hechas de cobre, de bronce, monedas judías, pero que no tenían un valor realmente en el mercado, no eran una posesión muy buena. Sin embargo, nos damos cuenta qué sucedió en la historia de esa mujer, cómo Dios le lleva a un extremo, cómo Dios, en su gracia, en su amor y en su cuidado, le lleva a un extremo. Pensemos un momento, hay un cambio brusco en su historia para dar como inicio a la historia de Dios. Aquí vemos dos historias: la historia que esta mujer estaba viviendo, la historia en la que se enfrentaba esta mujer. Sin embargo, encontramos cómo Dios tiene una historia diferente para con esa mujer, porque dice la Biblia que en su pobreza, en su condición social, en su condición moral y aún espiritual, esa mujer viuda, muy pobre, llevada al extremo. Consideremos este aspecto en la vida de esta mujer: estaba siendo llevada al extremo. Quizás en esta mañana nuestra vida se encuentre en algún extremo de fe, en un extremo de comunión con Dios, quizás en un extremo de enfermedad, porque ha venido la enfermedad y nos ha golpeado nuestro cuerpo, nuestra economía, nuestra familia. Quizás estamos en algún extremo en el matrimonio, en la familia. Hay extremos donde Dios permite, donde Dios nos lleva a situaciones, y encontramos a esa mujer como hay un proceso de Dios, un proceso manejado, cuidado por Dios, bajo un propósito muy precioso. Y dice que esta mujer viuda, en esa condición en la que se encontraba, un día las cosas empezaron a ir de mal en peor. Un día las cosas no salieron bien y empezaron a suscitarse situaciones donde el peor día o la peor situación comenzó en un momento. Cuando el dolor entró en la vida de esa mujer viuda, pobre o muy pobre, recalcamos ese aspecto, muy pobre, y esa mujer sintió que su vida estaba cayendo en un dolor muy profundo, porque decimos cuando el dolor entró a su vida, cuando la situación trajo ese cambio radical en su vida, y las lágrimas de esta mujer empezaron a brotar sin poder detenerse, porque la situación, la condición
extrema, en esa crisis que ella estaba viviendo en ese momento, sus lágrimas no podían de parar y empezaron a brotar sin poder detenerlas, porque había caído a una crisis donde ella no entendía, pero decimos, guardaba algo muy precioso en su vida llamado fe y llamado compromiso con Dios. Si usted está pasando por alguna situación extrema y hoy en día sus lágrimas son de día y de noche, como dice la palabra de Dios, mantenga su fe, mantenga esa comunión con Dios y no de un paso hacia atrás. Pues la Biblia dice todo tiene su tiempo y no podemos evitar las cosas en el proceso de Dios. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de recoger, hay tiempo de esparcir. Es decir, hay cosas que nosotros no podemos evitar, no podemos detener, pues todo tiene su tiempo. Y Dios tenía un tiempo muy precioso para esa mujer, y el tiempo para esa mujer era un tiempo de crisis. No podemos evitar que nuestra vida pase por alguna situación de crisis. Las crisis llegan, una tormenta llega y no podemos evitarla. Algo de la naturaleza llega a nuestra ciudad, a nuestro entorno, y no podemos tener control sobre estas cosas. Una crisis climatológica, una crisis de la naturaleza, y esta mujer empezó a ser llevada de parte de Dios un tiempo de crisis. Todo tiene su tiempo, de tal manera que aunque ella quisiera cambiar las cosas o detener la historia, no podía, porque el tiempo de Dios no podía ser cambiado ni evitado. Porque en ese momento, cuando esta mujer, en la soledad en la que ella empezó a entrar, donde podemos imaginarnos, sus sueños fueron robados, sus planes se detuvieron un día, se volvieron inconclusos y empezaron a llegar tiempos difíciles, tiempos de decisiones bastante complicados en ellos. ¿Qué extremo de vida, qué situación donde de pronto Dios quiere llevarnos a fin de que seamos bendecidos y seamos perfeccionados? Porque dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo vio esa escena de la mujer en la pobreza, entonces el Señor habló con sus discípulos y les señaló, les marcó la historia de esa mujer, y Cristo empezó a hablar bien de ella. Cuando hablamos de la palabra bendición, la palabra bendición quiere decir hablar bien, es decir, eulogos, Dios habla bien de mí. Y en esta ocasión, cuando el Señor ve el proceso de esa mujer, empieza a hablar bien, es decir, el Señor empieza a bendecir, porque la mayor bendición es cuando somos aprobados por Dios, cuando Cristo exhibe nuestra vida diciendo, yo me alegro de ser Dios de ella, yo me regocijo en ser Dios de ella, y entonces la bendición es Dios hablando bien de mí, porque estaba pasando el proceso de Dios. Decimos, esta mujer llegó a tiempos difíciles, tiempos de decisiones, pero también tiempos de nuevos comienzos, donde indudablemente Dios tenía el control de todas las cosas. El Señor estaba observándole, no le perdió de vista en ningún momento. La realidad es cambiada, pero su actitud hacia Dios y las circunstancias permanecen. En la vida decimos, vamos a enfrentar realidades que no podemos cambiar. Sin embargo, sí podemos tener la actitud hacia Dios, donde podemos tener control de las circunstancias, o podemos sobreponernos a las circunstancias que nos llegan, porque la fe en Dios y el testimonio van a mover la mano de Dios, van a activar la bendición de Dios. Nos damos cuenta entonces, esa mujer, a pesar de que había perdido en la cuestión moral, era una mujer viuda, y en la cuestión financiera era una mujer no solamente pobre, era muy pobre. ¿Qué significa esto? Cuando Dios busca llevarnos a una condición de crisis, a una situación extrema, consideremos este principio de la manera a cómo Dios le estaba observando. Dios les fue llevando a un extremo. A la vista de Dios, nuestra vida no pasamos desapercibidos. Dios está observando cada detalle de nuestra vida,
siempre estará presente, admirando y esperando la oportunidad de bendecir, es decir, hablar bien de nosotros. Qué bueno es saber en esta mañana que hay alguien que nos observa, que hay alguien que nos admira, que hay un Dios que no se avergüenza de llamarse el Dios nuestro, y en los tiempos de crisis Dios está preparado a bendecirnos. Por esa razón, al leer este pasaje y al considerar la historia de la viuda, consideramos cómo Dios me lleva al extremo a fin de que mi vida sea bendecida o transformar la crisis en bendiciones. Cuando Dios tiene el control, cuando Dios está en la historia y cuando no perdemos nuestra fe y no perdemos nuestro compromiso con el Señor, entonces Dios estará con toda la intención, con todo propósito, a bendecir nuestras vidas. Pues la Biblia dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque al tiempo de Dios segaremos, si permanecemos en esa fidelidad. Entonces, a la vista del Señor, esta mujer no estaba desaparecida, no pasaba desapercibida, sino que el Señor Jesucristo estaba admirando la vida de esa mujer, esperando el momento para exhibirle, porque su vida en ese instante estaba siendo llevada a un extremo en diferentes áreas, a fin de que el Señor pudiera y quisiera hablar bien y presentarla o exhibirla como un testimonio glorioso. Su condición fue llevada al extremo. Primero pasa una etapa donde esa mujer queda viuda, que era una situación bastante difícil, bastante complicada, porque es un estado de vida difícil. Hoy podemos pensar también nosotros, quizás en este día te encuentras en una situación extrema, quizás puedes estar pensando: ese es el peor día de mi historia, es el peor tiempo de mi familia, es el peor tiempo de mi vida. Quizás hoy, como cristiano, como hijo de Dios, estás pasando por situaciones complicadas donde tú no las buscaste, no las generaste. Sin embargo, han llegado a tu vida, y estás en esa desesperación, en esa crisis. Sin embargo, recuerda en esta mañana: Dios te va a llevar al extremo a fin de bendecirte. No está Dios fuera de la historia, no se ha salido del control de Dios la situación, sino que Dios en esta mañana, si estás pasando por una situación extrema, si estás pasando por una situación difícil y sientes que día tras día las cosas van de mal en peor, porque así es el caso de esa mujer, una mujer viuda, el primer paso a una crisis moral y una crisis social y una crisis económica, porque de pronto esa mujer queda en ese estado de viudez. Sin embargo, pasa a un extremo todavía más difícil: pobreza, y de la pobreza pasa a una extrema pobreza, porque dice: era muy pobre. Decimos, sin embargo, en esto, Dios tiene el control de la historia. La realidad no podemos evitarla, pero creemos que la actitud que tengamos en esta mañana podrá darnos resultados muy diferentes, porque así fue el caso de esta mujer. Esa mujer en ese día y en esa condición no entendió lo que estaba pasando, pero creyó que Dios estaba en la historia. No sintió que ese era el mejor día de su vida, pero sintió que Dios estaba con él, porque una actitud en la vida nuestra puede cambiar nuestra condición, puede cambiar nuestra historia de vida, porque esta mujer, lo único que le mantenía firme, activa, era estar en la casa de Dios, porque tenía un tesoro muy valioso llamado la fe. Quizás en esta mañana nos han robado en la vida algunas etapas o algunos aspectos en los que confiábamos o teníamos nuestra estabilidad económica, nuestra estabilidad emocional, espiritual o social, y de pronto en la vida algo sucedió. La Biblia dice que el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Hay ladrones en la vida, hay ladrones que vienen a nuestro corazón a robar nuestros sueños, nuestras ganas de vivir, nuestras ilusiones, nuestra estabilidad. Sin embargo, cuando Dios en su voluntad permisiva nos lleva a esos extremos, porque Dios sabe que tenemos la calidad
Dios sabe que tenemos la capacidad y Dios sabe que tenemos la fortaleza de ser llevados a un extremo a fin de que nuestra vida sea bendecida y a fin de que nuestra vida sea bendición. Encontramos esa historia. Dios busca nuestros compromisos y nos lleva de pronto al extremo. Esa mujer, su fe fue llevada al límite, a un extremo, pero Dios sabía que la fe de esa mujer estaba siendo llevada a un crecimiento. La fe nuestra, que es mucho más preciosa que el oro, va a ser llevada al extremo, va a ser probada de parte de Dios, como el oro es probado con el fuego a fin de ser purificado. En la vida vamos a pasar situaciones, vamos a pasar etapas. Quizás en este día o en esta mañana estás pasando por una prueba de fe y tu fe está siendo llevada al extremo, y por más que oras, por más que buscas alguna solución, por más que buscas alguna respuesta, por más que buscas alguna explicación, no la encuentras, porque tu fe está siendo llevada a un extremo. De pronto nuestra oración es puesta a un extremo. Oramos, indudablemente esta mujer oró, lloró, se quebrantó ante Dios, y al final esta mujer dijo: Señor, yo no entiendo, Señor, no comprendo la situación, pero lo único que voy a hacer, voy a caminar bajo principios de obediencia, porque es lo que busca el Señor. Entonces la oración de esa mujer fue una oración extrema, porque Dios tenía el control sobre esta situación, y encontramos una vida extrema con desafíos divinos, desafíos de parte de Dios, porque Dios estaba perfeccionando la calidad de vida, la calidad de esa mujer. Por esa razón, cuando el Señor Jesucristo, quien estaba observando desde el principio la vida, el actuar de esa mujer, en su momento oportuno, el Señor exalta, el Señor pone en alto, pues la palabra de Dios dice: te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Han pasado los siglos, han pasado los tiempos, y la historia de esta mujer es oída, es creída, es tomada como un ejemplo de vida, porque Dios exaltó, Dios puso en alto, pues su palabra dice: te voy a poner en alto porque has conocido mi nombre. Sin embargo, decimos llevada al extremo, una historia digna de contarse, una historia digna de admirarse, porque decimos una historia que es extrema, viuda, pobre y muy pobre. Extremo en todos los sentidos, porque la historia que Dios estaba preparando para esta mujer iba a tener o está teniendo resultados muy grandes, resultados muy favorables. Y podemos entender esta mañana, esta mujer en el proceso de Dios, ella deseaba con toda su alma y con todo su corazón el ser restaurada de parte de Dios. Podemos decir con toda certeza en esta mañana: no tendrás todo de Dios hasta que Dios tenga todo de ti. Esta mujer en su lucha, en su esfuerzo, donde ella deseaba, porque un día las cosas empezaron a salir mal, humanamente hablando, un día la tristeza entró a su vida, empezó a vivir el primer día con tristeza, empezó a vivir el primer día en frustración. Para muchos, esta mujer era una mujer invisible. Un día ya no contó, la sociedad le relegó, porque ya no podía, era una mujer viuda y aparte era una mujer muy pobre. Entonces la sociedad misma empezó a hacerle a un lado, porque decían: es una mujer invisible. En esta mañana probablemente tu vida, tu corazón se sienta de esa manera, donde sientes que nadie te observa, nadie te toma en cuenta, nadie valora tu vida, y cada día tu situación de vida está de mal en peor. Sin embargo, hoy te recuerdo: estás siendo llevado al extremo de Dios. Tu vida, tu fe, tu familia, quizás tus finanzas, tu salud, está siendo llevada a un extremo. Sin embargo, Dios tiene el control de todo, porque Dios está preparando tu vida para ser bendecida. Encontramos dentro de esta historia que el Señor exhibe la vida de esa mujer. El Señor presenta y dice: miren, esa mujer lo ha dado todo, de su pobreza dio todo cuanto tenía.
Entonces ahí encontramos la bendición de Dios, el ser tomados en cuenta, el ser aprobados de Dios, porque al final lo que vale en nuestra vida es la opinión de Dios. ¿Qué opina Dios de nosotros? Dios desea que su historia sea la que cuente en nuestras vidas y no la nuestra. Pues Él quiere cada día que lo que Él planeó, lo que Él diseñó, lo que es hecho allá en los cielos, también se refleje aquí en la tierra. Hay una historia de Dios para nosotros. Dios nos diseñó, Dios nos creó para un propósito, para darnos una historia preciosa que fue diseñada desde los cielos, pero Dios quiere que sea realizada, que sea llevada a cabo aquí en la tierra. Esa mujer, siendo llevada al extremo, donde las condiciones y situaciones de vida fueron muy complicadas, sin embargo, el control de Dios, la ayuda del Señor Jesucristo, estuvo siempre ahí presente. Hoy quizás tu vida se encuentre en esa situación, estás siendo llevado a un extremo. Quizás estés pensando, este es mi peor día, es mi peor momento. Sin embargo, Dios te está llevando a ese extremo. No te desalientes, no te desanimes, no cierres la puerta a los propósitos de Dios, porque hoy puede ser, Dios te regala este día, Dios te regala esta mañana con un propósito. Este día puede ser el mejor día y el primer día del resto de tu vida, porque Dios tiene un plan, porque Dios tiene un diseño. Quizás estás en el último escalón de la prueba, quizás estás en el último minuto de ser probado de parte de Dios. No te rindas, no desfallezcas, no des un paso atrás. Dios está al pendiente, Dios está preparado a bendecir tu vida y tu corazón, porque Dios tiene un plan precioso para con tu vida. Yo quiero que hagas conmigo esta oración, porque esta mujer nos da una lección de vida que estuvo presente en los momentos donde Dios tenía un plan para con ella, y la oración y el ponernos de acuerdo con Dios es donde cambia nuestra situación. Quiero que hagas esta oración conmigo en esta mañana. Señor Jesús, en ese momento reconozco que te necesito en mi vida, reconozco que he fallado, pero creo que moriste por mí y por tu sangre preciosa me has limpiado de todo pecado. Pero por fe, Señor, en este momento yo recibo tu presencia en mi corazón como mi único y suficiente Salvador y Señor, confiando en que tú me darás la paz, la salvación a mi alma. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad cada día. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames yo pueda responder a mi nombre. Te doy gracias, Padre, por tu amor y tu bondad, porque tú estás conmigo en cada momento. Te entrego mis crisis, te entrego mis situaciones, te entrego mis sentimientos, mis tristezas, Señor, porque yo sé que tú estás conmigo. Te pido que me ayudes, Dios. En esta mañana quizás esté pasando un tiempo de prueba difícil, pero, Señor, ayúdame a confiar y a creer en tu amor y en tu bondad, sabiendo que tú estás conmigo como poderoso gigante. Bien, le recordamos nuestra iglesia cristiana, familia y vida, está ubicada aquí en la ciudad de Santa Catarina con la siguiente dirección: calle Bahía de la Paz, número 230, cruz con la calle Santa Catarina, en la colonia Lomas del Poniente, con los siguientes horarios de actividades. Martes 8 de la noche tenemos reunión de oración, miércoles 7:30 discipulado básico de la vida cristiana, y sábados 6 de la tarde reunión de jóvenes, y los domingos tenemos dos reuniones a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Creemos que Dios tiene un plan, creemos que Dios tiene un propósito muy especial, muy grande sobre su vida. Le invitamos a tomar en cuenta el consejo de la palabra de Dios sobre su corazón. Y si usted está pasando por un tiempo de crisis, si usted está pasando por un momento difícil y siente que su vida está en el extremo, está en esa condición, al borde del precipicio, a lo más complicado de la vida, le recordamos a través de la historia de esta mujer de San Lucas 21 del 1 al 4, le recordamos, hay un plan de Dios, hay un propósito del Señor, y Dios nos está llevando de pronto a ese extremo de vida. Sin embargo, Dios tiene el control de cada situación.
Le recordamos la historia de esa mujer, que de pronto, de la noche a la mañana, la historia y la situación de esta mujer cambió de una manera radical. Sin embargo, el Señor Jesucristo estaba presente, observándole, admirándole, valorándole, porque ese es lo más precioso, cuando Dios pone su mirada en nosotros y a sus ojos somos de gran estima. Si en esta mañana usted se encuentra en esa situación y en esa condición de vida, donde las situaciones, donde las crisis han llegado y siente que las enfermedades se han venido y le ha complicado la vida, siente que sus finanzas o su vida familiar, recuerde, Dios está llevándonos a un extremo. Nuestra fe será llevada al máximo, estirado al máximo del límite. Sin embargo, el Señor siempre estará presente, siempre estará a nuestro lado en cualquiera que sea la crisis, porque la crisis en la vida es una oportunidad para que Dios sea glorificado. La crisis en nuestro caminar es la oportunidad para que el milagro de Dios sea puesto sobre nosotros. Podemos decir en cierta manera, benditas sean las crisis, benditas sean las pruebas que llegan a nuestra vida, porque ellas nos motivan y ellas nos impulsan a buscar la dirección y la voluntad de Dios. Esa mujer corrió a una dirección correcta. Cuando llegó la pobreza, cuando llegó la tristeza, cuando llegó el abandono a su vida, esa mujer hizo algo importante: caminó a la casa de Dios. Hoy en día mucha gente, cuando pasa por situaciones difíciles, se aleja de Dios, le da la espalda a Dios, creyendo que Dios le ha olvidado, creyendo que Dios no le toma en cuenta. Sin embargo, lo contrario. Aquí encontramos que el Señor Jesucristo estaba presente y sus ojos estaban atentos a la actitud y a la forma de vida de esta mujer, a fin de que el Señor pudiera bendecir, porque el Señor dice: miren, esta mujer, hoy Dios desea exhibir nuestras vidas. Las luchas, las pruebas, las circunstancias que vienen en la vida no son eternas, son temporales, porque el Señor nos está llevando en procesos. Recuerde, todo tiene su tiempo. Hay tiempo en que vamos a ser probados, pero hay tiempo donde Dios va a bendecir nuestras vidas, donde Dios va a poner en alto nuestro corazón. Y en esta mañana le recordamos, Cristo está presente en su historia. No es el fin de la historia, sino es el principio de un caminar con Dios. En esta mañana usted tome esta oportunidad y diga: Dios tiene para conmigo un tiempo de bendición. No es el día más complicado, es el día donde Dios quiere hacer el milagro. Usted tómese de la mano de Dios, levántese en autoridad, levántese en dignidad como hijo de Dios, como un varón de Dios, como una mujer de Dios, y en esa mañana empiece a caminar en la buena dirección y a decir: Dios, yo sé que tú estás conmigo como poderoso gigante. Yo sé que has venido, Señor, para cambiar mi tristeza en dolor, cambiar mi llanto en alegría, cambiar mi situación de derrota aparente, y me vas a llevar a una victoria segura. Porque, amado hermano, ¿cuántas veces Dios disfraza nuestra bendición en una aparente derrota? Esa mujer aparentemente estaba derrotada, sin embargo Dios tenía un principio muy importante. No nos cansemos pues de hacer bien, que al tiempo de Dios cosecharemos la bendición de Dios. Le bendecimos en esta mañana. Se despide de ustedes su servidor y amigo, Pastor Javier Chaires Martínez, agradeciendo su atención, y recuerde, solo Dios hace al hombre feliz. Que el Señor le bendiga en esta mañana, y recuerde, su vida está escondida en el Señor. Dios los bendiga. Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy